Decíamos, Ricardo Iglesias, el titular del Sindicato de Electricistas Navales, esta mañana estuvo allí y bueno, vamos a saludarlo para que nos dé un panorama un poquito de cómo ve el futuro de esta unificación de la Confederación General del Trabajo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Todo muy bien. Bueno, una jornada bastante larga, me imagino, ¿no? Bueno, sí, porque mira, todavía estoy en viaje porque tuve que hacer después del Congreso tuve que hacer unas cosas particulares y me agarró el cacerolazo. El cacerolazo. Y yo vine de la zona de Palermo, ahora estoy más o menos en la zona de Constitución, y te digo que había un montón de calles terriblemente bastante colapsadas. Sí, sí, hay movimientos por todos lados, pero Ricardo, lo invito a escuchar la palabra de Hugo Moyano cuando daba precisamente parte de su discurso, donde prorroga hasta el 22 de agosto precisamente la conducción de la Central Obrera para elegir en esa fecha a las nuevas autoridades. Esto decía Moyano. Y dejarse comprometer con ese objetivo. Por eso voy a poner a consideración del Congreso la moción del compañero Rincón, que pide que este Congreso prorrogue el mandato de esta comisión directiva hasta el 22 de agosto para hacer el esfuerzo y seguir trabajando para la unidad de todo el movimiento obrero. Si no se ve el 22 de agosto, será más adelante, pero este Congreso tiene que autorizar para que eso ocurra. Bueno, hasta lo mismo, yo creo que se va a dar el 22 de agosto, porque va a pasar lo mismo que la Superliga. Bueno, ahí estaba Moyano, que hay un tramito más que lo escuchamos que se refiere también a esta cuestión. Bueno, Ricardo, ¿qué análisis nos hace precisamente de esta decisión que tomaba el Congreso en la mañana de hoy allí en Ferro, donde por unanimidad se posterga el mandato de Moyano hasta el 22 y ahí está la otra posibilidad que es elegir a las nuevas autoridades en el Congreso, digamos, de la unidad del sindicalismo? A ver, Ricardo, ¿nos escucha? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué evaluación hace de lo que dijo Moyano? ¿Qué le pareció? Bueno, te explico. El tema es que se prorroga el mandato porque hoy está complicada la comunicación. Hasta que no se haga el tema del... ¿Hola, me escuchás? Sí, ahí estamos bien, Está bien. Hasta que no se haga el Congreso de unificación, tiene que mantener esa autoridad por una cuestión administrativa. Imagínense que hay que firmar cosas, es todo puramente administrativa, no es nada gremial del tema. Se hace, porque había dos posibilidades, o que se prorrogaran todas las autoridades, sino que se eligiera una conducción transitoria hasta el día 22. O sea, entonces, un compañero del calzado, Amicones, hizo una moción
justamente para que se prorroguen las autoridades. Pero eso no significa nada que sea una continuidad de Millán ni cosas por el estilo. Es netamente una postergación administrativa, digamos. Es puramente administrativa, puramente administrativa. Bien. Bueno, me sorprendió también, no sé qué opina usted, lo que, digamos, el discurso que brindó Jerónimo El Momo Venegas, ¿no? Un hombre que habló directamente de esto que, digamos, en este último tiempo de alguna manera se le adjudica un acercamiento al gobierno, un acercamiento al PRO. Fue bastante, digamos, crítico, no sé si de él mismo, pero sí de aquellos que lo vienen, digamos, acercando tanto al gobierno, ¿no? Sí, por eso, en realidad esa pregunta habría que hacérsela al Momo, ¿no? Sí. Sí. La verdad que no puedo opinar de algo de él, ¿viste? No, él, Momo Venegas, es una persona con mucha trayectoria. Él hizo una alianza política para apoyarlo a Macri dentro de la provincia de Buenos Aires con el partido FE, donde logró muchas intendencias, concejalías, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Ustedes lo habrán visto cuando fueron a Las Flores. Por ejemplo, claro. Que tiene y el tipo de alianza política que habrá hecho con Macri, la verdad que la desconozco, pero si él asume la responsabilidad de ser el primero en ponerse en la vereda del frente, si las cosas se ponen difíciles, bueno, él ya con eso asumió un compromiso. Después de lo demás, no puedo dar otro tipo de opinión porque aparte no se sabe qué va a pasar después del Congreso de Unidad, porque ahí se va a contar, no creo que se llegue a un consenso. Espero que lo ideal es que se llegue a un consenso y porque si no va a haber que hacer lo que le llaman un poroteo de congresal por congresal, a ver quién tiene más votos, porque como expliqué el otro día, los que votan son los congresales y ahí se hace, tampoco se hace, digamos, a mano alzada, ahí se hace en cuarto oscuro con las boletas correspondientes, como si fuera una elección, digamos, a nivel político, ¿no? Tal cual. No es tampoco que a ver quién apoya a fulano y levanta toda la mano, no. Se hace con cuarto oscuro y con urna. Como Dios manda una elección, así. Con una elección, porque previamente, lo que pasa es que, no sé, hasta los propios dirigentes sindicales tienen que difundir esas cosas, porque la gente, en general, la persona que no, aunque esté gremiada, no conoce cómo es el sistema, se creen que es una cosa que se junta ahí Moyano y dos tipos más, y dicen yo me quedo, bueno, te quedás, puede ser que haya una especie de consenso, pero cuando son estos tipos así de congreso, primero hay una junta electoral que es elegida en el propio congreso, y después se hace el recuento de votos, y después gana el que tiene más votos. Eso cuando no se llega a un consenso. Cuando se llega a un consenso y se logra una lista de unidad, bueno, ahí ya se juntan, digamos, los principales referentes y se hacen las negociaciones como hacen con los frentes políticos, ¿no? Claro, tal cual. Pero si se va a un congreso de unidad por elección, es voto a voto, ¿eh? Tal cual, sí, se debe contar voto a voto para
para definir esta situación. Sí, encima ahí está la Junta Electoral y los representantes de cada lista, ¿no? Como si fuera una elección interna en un sindicato. Tal cual. Bueno, o sea, Ricardo, ¿qué pasará de acá al 22, no? Habrá una reunión, ¿no? Esa es la parte más interesante, porque antes del 22, no estoy seguro, creo que tengo que mirar. No sé si es el 4 o el 8 de agosto, que en la CGT de Azopardo se hace un congreso confederal de todos los secretarios generales. Y ahí no sé qué va a pasar. Bueno. Ahí puede ser que empiece a salir el candidato, porque la CGT Azopardo tiene que llevar su candidato. Claro. Todavía no se puso de acuerdo la CGT Azopardo quién va a ser el candidato. Se han manejado un montón de nombres, pero nosotros, ya te digo, de la postura nuestra, de los trabajadores del transporte, nosotros lo seguimos postulando a Juan Carlos Smith. Está claro. Nosotros consideramos que tiene que el secretario general de la CGT próximo tiene que ser un hombre de transporte. Porque el transporte ha demostrado que es el que tiene alto poder de fuego y es el que ha ido, el que ha hecho las reivindicaciones en los últimos años con el gobierno anterior. Y yo voy a corregir a su colega Giorgi, que dijo que la CGT de Moyano solamente hizo los paros por el impuesto a la ganancia, y no es así. Tiene que informarse un poquito mejor, porque las huelgas, los paros que hizo la CGT Azopardo el año pasado, que fue en el gobierno anterior, que fueron cuatro huelgas importantes, fue por el impuesto a la ganancia, fue por el narcotráfico, fue por el aumento de los jubilados, fue por la seguridad y fue por la devolución de la plata que le tenía el Estado retenida a las obras sociales. O sea que el movimiento obrero, sobre todo la CGT de Azopardo, no solamente quiere la bajada del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es una consecuencia nada más de la mala política del gobierno anterior, que este gobierno en ese aspecto la mantiene. Pero las reivindicaciones del movimiento obrero no solamente son por el impuesto a las ganancias. Repito, es contra el narcotráfico, por la inseguridad, por el reconocimiento de los jubilados y por supuesto, bueno, la inseguridad y las obras sociales, vuelvo a repetirlo, no solamente es el impuesto a las ganancias, porque si un dirigente obrero solamente hace un paro por el impuesto a las ganancias, se tiene que ir a su casa y dejarle lugar a otro. Está claro. Pero los sindicatos del transporte, sobre todo, que es la columna vertebral de la CGT, la columna vertebral de la CGT es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y de ahí tiene que salir el nuevo secretario general, porque es el que ha demostrado que es el brazo más fuerte, que por lo menos fue el primer, o prácticamente el único, uno de los pocos gremios de las partes de actividades que se le pararon de mano al gobierno anterior, y no va a tener ningún inconveniente tampoco pararse de mano al gobierno actual. Por eso tiene que ser un dirigente del transporte. Aunque el transporte, aunque quizás no tenga la cantidad de congresales que tienen otros gremios. Tal cual. Esta es nuestra posición, Marcelo. Está clarísimo. Bueno, Ricardo, lo dejamos volver tranquilo entre cacerolazo y cacerolazo para llegar a su casa. Nosotros mientras vamos a estar escuchando, ya que hablamos de Jerónimo Venegas, su declaración, como para cerrar un poco el concepto de lo que decíamos en una parte de la charla. Pero bueno, gracias por estos minutos de una jornada muy larga donde
se está definiendo ni más ni menos el futuro de la CGT, ¿eh? Sí, el tráfico está más tranquilo por acá. Uh-huh. Y estoy hablando con el Bluetooth sin manos, o sea que... Bueno, buen regreso a casa, un abrazo, ¿eh? Bueno, abrazos para todos. Gracias. ¿No? Ricardo Iglesias, el secretario general de los electricistas navales. Para cerrar el concepto de lo que veníamos hablando sobre Jerónimo Momo Venegas, que es incluso uno de los hombres que se postula, siempre cuando hay este tipo de cuestiones de definición, hay digamos, postulaciones que después en estas reuniones de aquí al 22 seguramente o cada uno presenta su candidato o efectivamente hay una unificación de un solo candidato, pero es interesante escucharlo a Jerónimo Momo Venegas porque hace un discurso donde se acerca a la figura de Hugo Moyano y también da, digamos, su visión, más allá de que su fuerza política acompañó a Mauricio Macri en la última elección y que, como decía recién Iglesias, hay algunos intendentes y otros referentes políticos del interior de la provincia que son hombres del brazo político de Jerónimo Momo Venegas, que están dentro de Cambiemos, pero escuchemos lo que decía hoy en Ferro el titular de la UATRE. Nosotros sabemos, compañeras y compañeros, que cuando el movimiento obrero está dividido a nivel nacional, también repercute en todo el interior. La Confederación General del Trabajo debe unificarse y debe bajar una línea a todo el interior del país para que todos los compañeros trabajadores se sientan representados en una sola CGT. Y también, como decía este amigo y compañero Hugo Moyano, un compañero que lo conocemos desde toda la vida, que por ahí hay medios que dicen que participó de la AAA, de todas estas boludeces que han dicho, como también me han criticado a mí. Les quiero hacer saber a todos los compañeros presentes que nosotros venimos de la gloriosa Juventud Sindical Peronista, creada por el general Juan Domingo Perón. Nosotros nunca hemos estado en una vereda distinta. Siempre hemos estado en el camino que tenemos que estar los dirigentes gremiales, defendiendo los derechos de los trabajadores. Por ahí en un lugar en otro, pero siempre con los mismos principios y los mismos valores. ¿Saben por qué? Porque somos de ese histórico movimiento sindical argentino, creado y moderado por el general Juan Domingo Perón. Bien, un tramo del discurso que brindó Jerónimo Momo Venegas hoy en el Congreso de la CGT, que como ya dijimos posterga la conducción de Hugo Moyano hasta el próximo 22 de agosto.